Seguimos reflexionando y analizando el valor de la democracia, el compromiso con la democracia, el sentido que tiene y la necesidad de tomar los hitos que la ponen en desafío o la quiebran. Y es por eso que hoy quiero retomar que el domingo pasado, 27 de junio, conmemoramos los 48 años del golpe de Estado en Uruguay. Es el culmen de alguna manera el deterioro democrático con la irrupción autoritaria y creo que vale la pena por todo el contexto en el que se dio. El día previo había fallecido Gabazo, un torturador, alguien que es la expresión del terrorismo de Estado. Y como hemos dicho en otros lugares, estas personas que son como monstruos para la propia sociedad no pueden ser pensados por sí mismos. Hay que entender que son parte de un proyecto político, que fueron parte de una manera de entender el Estado y que más allá de que puedan tener una expresión que pueda ser analizada en su perversidad individual, reducirlo solo a eso es no entender lo que políticamente sucedió y que hoy debemos estar muy atentos cuando vemos que se vuelve a utilizar el terrorismo de Estado en América Latina eh, para reprimir las movilizaciones sociales en Colombia, como fue también en Chile, o lo que pasa en otros países de Centroamérica o de distintos lugares de América Latina. Por tanto, recordar el deterioro que la democracia uruguaya había llegado, no porque en la década del 60 distintos movimientos sociales, organizaciones y hasta movimientos armados se alzaron para cuestionar la crisis que tenía el país. Y esto yo creo que es muy importante, más allá de tener en cuenta cómo estos factores pudieron ser parte de esta situación. Sobre todo para aclarar el hecho de que se generó una gran confusión en los relatos en estos días sobre la responsabilidad de los movimientos armados en la generación de la dictadura. Cuando se da el golpe de Estado el 27 de junio de 1973, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y otros grupos que estaban armados ya habían sido vencidos, ¿sí? Por el mandato de seguridad del Estado, que ya había comenzado a violentar los derechos humanos, al menos desde el año 68 con claridad, y que por tanto no se puede dar como justificación. Por otro, se ha instalado nuevamente la idea de los dos demonios. Acá no hay dos demonios. Acá hay un demonio que es utilizar el Estado, tanto por los militares como por los civiles. Fue un golpe cívico-militar. Bordaberry, junto con las Fuerzas Armadas, van a dar ese golpe de Estado, al punto que va a querer configurar ya en el año 76 una disolución absoluta de los partidos políticos, entrando en un corporativismo fascista casi. Esa dictadura que tuvo al menos tres fases, como los historiadores muestran, Gerardo Caetano, Kirichi y otros, que muestran cómo del año 73 al 76 vamos a tener ese periodo cívico-militar, de proyecto económico, ¿sí? Que buscó frenar el ascenso de las clases populares de alguna manera, que ya había tenido un deterioro del 59 y toda la década del 60. Ese periodo del 73 al 76 va a mantener un conflicto de alguna manera interno, pero del 76 al 79 va a venir la represión más fuerte, donde los desaparecidos que hoy se reclaman, se ha planteado que esa dictadura en el acuerdo del Plan Cóndor, ¿sí?
que hoy está siendo juzgado en Italia y que esperemos tenga un pronunciamiento importante por lo que implica, no por los individuos involucrados simplemente, como Trócoli y otros, sino por la implicancia que tiene para nuestra sociedad. El periodo que va ya del 80 al 84 es aquel que quiso instalar un nuevo proyecto, el de la seguridad nacional, e increíblemente llevó a referéndum y perdió la dictadura, lo que mostró también parte de la institucionalidad uruguaya o la petulancia del sistema que creía que no iba a perder teniendo todos los instrumentos a su favor. Luego en ese deterioro de la propia democracia, de la propia dictadura, que va a llevar a la salida democrática. Por tanto, conmemorar significa tomar conciencia de ese estado de terrorismo de Estado, que sigue presente en las estructuras institucionales de represión del Estado en la medida que no se asume lo que esto implica y cómo cobran en la policía o en el ejército una cosmovisión de represión o de manera de relacionarse con la sociedad. Finalmente, quisiera plantear que estamos a pocos días de cerrar la juntada de firmas para llevar a referéndum 135 artículos de la LUC. ¿Por qué esto tiene mucha importancia? Porque tiene que ver con este hilo conductor que estamos planteando del valor de la democracia. Decíamos, retomando a Hannah Arendt, que si la democracia puede ser viable, lo es en su capacidad crítica. Por tanto, la representación requiere de la participación y la deliberación. Hoy no se está convocando a derogar esos artículos, se está convocando a generar el espacio necesario de deliberación, de espacio público, ¿sí? Que en esa red pública se pueda argumentar y fundamentar por qué esta ley de urgente consideración y particularmente en esos artículos que hemos analizado en otras columnas, es un proyecto regresivo que muestra este ciclo de impulso y freno que ha tenido la historia uruguaya, como dice Barrán y otros autores, y que es necesario abordar críticamente. ¿Para qué? Para generar sociedades que amplíen democracia, que profundicen democracia y que no se transformen en mecanismos de violencia o de birlar la propia conciencia crítica de la soberanía popular.